Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 42 y los versículos 1 y 2, donde dice: Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descender allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Evidentemente que Jacob habló cuando supo la noticia de que en Egipto se estaba vendiendo granos a los países que sufrían del hambre que azotaba la región. Es probable que Jacob y los suyos estuviesen ellos experimentando el inicio de la crisis, que duraría un total de 7 largos años. Y note que en medio de la perplejidad de la familia por causa del hambre, expresada en las palabras cuando le dice Jacob: ¿Por qué os estáis mirando? Jacob ordena a sus hijos viajar a Egipto para comprar algunos de los granos de los egipcios que ellos vendían. Y como puede verse, el patriarca Jacob, a pesar de sus años, aún actúa con suficiente autoridad. Por otro lado, el profesor Gordon comenta sobre esto cuando dice lo siguiente: aquí la autoridad de Jacob es evidente. Aunque Jacob, viejo, todavía es cabeza de la familia y sus hijos, ya mayores, hacen lo que él les manda. Ya que su actitud indecisa al comienzo del capítulo 43 aparece fuertemente en contraste con su firmeza aquí. Fin del comentario. De manera que Jacob, como cabeza de la familia y como hombre de gran experiencia en la vida de aquella región, envía a sus hijos y lo hace a Egipto para que comprasen ellos el grano que necesitaban. Por supuesto que Jacob nunca imaginó él en que terminaría todo aquello. Sin embargo, Jehová Dios tenía el control absoluto de todo. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Todo esto estaba de acuerdo con el plan divino de Dios, ya que él tenía la intención de que los mismos hermanos que habían enviado a José a Egipto siguieran sus pasos. Note que la intención del Señor era lograr la reconciliación dentro de la familia de Jacob, y este era un primer paso necesario. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Benjamín y José habían nacido de Raquel. Jacob, nótese que él no había todavía olvidado la trágica pérdida de José y no tenía intención de perder a su otro hijo favorito. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Téngase en cuenta que el hambre era ya mucha, y por tanto la gente viajaba a Egipto desde todo Canaán y probablemente más allá, porque no había comida ninguna en otro lugar. Los hermanos de José eran simplemente unos pocos hombres dentro de una gran multitud que descendió sobre Egipto. Se necesitó un milagro del Señor para que se encontraran con José. Esto también puede haberles dado una pequeña muestra de lo que se siente al ser vendidos como esclavos. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. La frase inicial del versículo 6, cuando dice: José era el señor de la tierra. Nótese que el sustantivo señor podría traducirse como
príncipe o poderoso, es decir, el que ejerce potestad, y tiene que ver con aquel que gobierna. El uso de este vocablo sugiere que José tenía completo control del gobierno de la tierra de Egipto. La venida de los hermanos de José y el hecho de inclinarse a él, como dice, rostro en tierra, indica por lo menos un cumplimiento parcial de los primeros sueños de José, en Génesis capítulo 37, versículo 7, donde dice: He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Los hermanos de José, por supuesto, no eran ellos conscientes de lo que ocurría, ya que el inclinarse rostro a tierra implica un reconocimiento completo de la autoridad de José. Continuar con los versículos 7 al 9, donde dice: Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no les conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Es posible que José hubiese planeado estar presente cuando se vendiese el grano a hombres de Canaán con la esperanza de tener noticias de su familia en aquella tierra. Pero de todos modos, providencialmente estaba presente cuando sus hermanos llegaron y los reconoció, pero sin embargo ellos no le reconocieron a él. Probablemente debido a la diferencia de edad, él los reconoció, pero ellos no, pues ellos ya eran adultos cuando José los vio por última vez y, generalmente, no hay muchos cambios en la apariencia entre los 25 y los 50 años. En cambio, cuando José fue vendido tenía solamente 17 años y su apariencia debe de haber cambiado radicalmente. Además, como los egipcios, José también se había afeitado completamente, mientras que los hermanos llevaban barba. Y finalmente también sus vestidos y sus insignias de gobernador hacían difícil que ellos pudiesen verlo y reconocerlo en su presente posición como señor de Egipto. Continúo ahora con los versículos 10 al 13, donde dice: Ellos le respondieron: No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: No para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: Tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Nótese aquí el rudo trato que José dio a sus hermanos no era una venganza, aunque eso hubiera sido algo natural para una clase diferente de hombre, pues el contexto es contrario a esa posibilidad. Detrás de esa ruda postura había un afecto cálido y dulce, como señala el versículo 24, y mucha misericordia también, como señalan los versículos 16 al 19 y también el capítulo 44, los versículos 9 y 10. Así pues, el duro trato de José a sus hermanos fue según ciertos principios. Guiado por Dios, José esperaba probar el carácter de ellos y ver hasta qué punto ellos habían sido redarguidos de sus previos pecados y de su culpa por el trato que le habían dado. La acusación de que eran espías fue hecha para probarlos. Todavía había alguna otra prueba adicional, como señala el versículo 15. La declaración del versículo 9 cuando dice:
entonces se acordó José de los sueños que había tenido. Esto podría significar que reconocía la providencia de Dios en que sus hermanos estaban en su presencia en aquel momento. Pero los sueños habían indicado que todos los hermanos se inclinarían delante de él, y solamente había 10 de ellos allí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el número 11? De modo que Benjamín se convierte en un instrumento de prueba adicional del encuentro de los hermanos. Lutero tenía razón, como señala Leupold, cuando dice que el trato de José a sus hermanos se asemeja al trato de Dios hacia los pecadores que son guiados al arrepentimiento. Nótese que la defensa de los hermanos de José es honesta, puesto que le proporcionan más detalles de la situación en la familia. Ellos dicen que son hijos de un varón, lo cual indica que no todos tenían la misma madre. También afirman que el más joven está con el padre, aunque no tratan con su condición en ese momento. Y los hermanos de José caen en la vaguedad cuando mencionan a José, en el versículo 13, cuando dice, y otro no parece. Sus palabras, sin embargo, no dicen nada en concreto acerca de la actitud de sus corazones, y José no quería dar nada por sentado. De modo que, por el momento, José le da una dosis de su propia medicina, ya que cuando ellos vendieron a José, ignoraron las súplicas del joven. Y ahora José, ostensiblemente, ignora la súplica de ellos, como hacen las autoridades de un Estado moderno deseoso de acabar con la subvención. José, obstinadamente, repite la acusación de que sus hermanos son espías. Entonces José nótese que hace una exigencia que parecería, por otro lado, irrazonable. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice, y José le dijo, esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Es decir, esto es todo. Nótese que José persiste en su cargo porque además de la información que obtuvo, también deseaba tener a Benjamín en poder para poder tenerlo con él. En cuanto a sus hermanos, probablemente aún no tenía un propósito establecido, pero naturalmente sentía una gran indignación por el trato que había recibido de sus manos y podría estar dispuesto a darle algún grado de castigo. Continúa ahora con el versículo 15, donde dice, en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Dice el texto que seréis probados. De hecho, esto era precisamente lo que José estaba haciendo, que era probar los corazones de sus hermanos para saber si ellos se habían arrepentido de sus pecados contra él. Sigue diciendo el texto, cuando vuestro hermano viniere aquí. Al centrarse ahora aquí en Benjamín, José obligó a sus hermanos a revivir los acontecimientos del pasado, cuando habían traicionado al hijo favorito de su padre. José lo estaba colocando en una posición en la que ellos tendrían que determinar cómo tratar al favorito restante de Jacob. Continuar con el versículo 16, donde dice, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Para demostrar que no son espías, los hermanos de José, ellos debían de presentar a Benjamín. 9 de los hermanos, ellos quedarían presos, y uno de ellos viajaría en busca del hermano menor, lo que sería la prueba de que decían la verdad. Nótese que quizá el uso del juramento vive Faraón
es usado para intimidar a sus hermanos y además obligarlos a actuar debidamente. Aquello era para probar la veracidad de sus declaraciones. Continuará con el versículo 17, donde dice: Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. El encarcelamiento de los hermanos fue un acto inteligente de parte de José. Note que seguramente que aquellos días en la cárcel le hicieron pensar en su crimen cuando metieron a José en una cisterna muchos años atrás. Ahora ellos también estarían a merced de los guardias egipcios, ya que había una estrategia muy apropiada, como también una psicología respecto a ese encarcelamiento. La conciencia, más o menos dormida, estaba destinada a despertarse en ese momento. Continuar con los versículos 18 al 20, donde dice: Y al tercer día le dijo José: Haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre en vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Al parecer José pensó que 3 días en la prisión era tiempo suficiente para que la conciencia de ellos comenzara a trabajar, y le hace una nueva propuesta, ya que uno de ellos debería quedarse en Egipto, mientras que el resto viajaría a casa llevando alimentos y luego regresarían con el hermano menor. La vida de aquel que quedaba dependía de la sinceridad de los otros, como señala el versículo 20. Kinneck comenta lo siguiente sobre esto cuando dice que los 3 días juntos en la prisión eran prueba amplia del poder del gobernador. A la luz de esto, su preocupación por la familia y su motivación es bien manifiesta, cuando dice: temo a Dios, lo que no podía sino hacerlos reflexionar, como señalan los versículos 18 al 20. La decisión podía haber sido un verdadero cambio de idea. De cualquier manera, produce el sano efecto de la piedad en el gobierno, que es, por otro lado, lo opuesto que aparece en el Salmo 14 y los versículos 1 y versículo 4. Y voy concluyendo con esto. Y es que Dios nunca olvida sus promesas. Nótese que cuando era joven, Dios le había dado a José un sueño profético. Allí estábamos atando gavillas en el campo. Entonces, he aquí, mi gavilla se levantó y también se puso derecha. Y ciertamente vuestras gavillas estaban alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Génesis capítulo 37, versículo 7. Si bien podemos cuestionar la sabiduría de José al compartir este sueño, nunca hubo ninguna duda de que Dios haría que se hiciese realidad. Dios había llevado a José a través de pruebas y también de sufrimientos para que estuviera listo cuando llegara el momento de tomar autoridad. Sin su liderazgo, no solo habría perecido el pueblo de Egipto, sino que también habrían muerto los ciudadanos de Canaán, incluida la propia familia de José. José aceptó su situación como la voluntad de Dios, se sometió a una carga de sufrimiento y como resultado su vida sirvió a un propósito mayor. Sabed, pues, que Jehová, vuestro Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones, con los que le aman y guardan sus mandamientos. Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. Dios siempre cumple sus promesas. Por tanto, nuestro papel es confiar en Él y además actuar de acuerdo a su voluntad.
Amigo y amiga oyente, esta es la verdad que se hace real cuando una persona acepta a Cristo en su vida, ya que se puede confiar plenamente en Dios, porque Él es fiel a su palabra. De manera que la persona, para reconciliarse con Dios, ha de creer en su palabra, lo que pone de manifiesto, y creer por la fe. Por eso, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite ahí si aún todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Dios eterno, vengo ante ti, creyendo firmemente que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y de todo cuanto existe. Vengo a ti, creyendo en la obra salvífica de tu Hijo Jesucristo, que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados y mis delitos, los cuales me arrepiento de ellos, y ahora te abro mi corazón recibiéndote a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.